Buenas, bienvenidos a la historia de las civilizaciones. Vamos a empezar con nuestra primera historia y vamos a crear el mundo de la antigüedad. Este es un recorrido por el tiempo y el espacio, por el globo terráqueo, por los mapas, por las penínsulas, por las bahías, por las arenas, por los hielos, para descifrar el enigma, la maravilla y el esplendor y las miserias del paso de la especie humana sobre la tierra a partir del momento en que inventaron la escritura. Entonces nuestro relato empieza entre el Tigris y el Éufrates, en el valle de la media luna fértil, que desembocan en el Golfo Pérsico y nacen en Turquía. Ahí empieza nuestro relato y de ahí para adelante nos estamos moviendo con el globo terráqueo de un lado al otro a medida que van apareciendo las civilizaciones. Las civilizaciones van apareciendo como si tuviéramos una especie de linterna que en un momento dado señala o ilumina una parte del mundo que es donde se está dando el gran proceso de una formación de una cultura. Y luego se desplaza el eje de importancia hacia otras culturas. A veces se van haciendo simultáneamente y están al mismo tiempo surgiendo en todas partes. A veces unas quedan olvidadas en el tiempo y se rescatan muchos años o siglos después. Vamos a mirar todos esos procesos para entender un conjunto que se llama la antigüedad. Hay una cosa que es importante aclarar. Antes que nada, siempre que se va a hablar de la edad antigua, todo conocimiento de la antigüedad es provisional. Porque quiere decir que vamos a hablar de lo que sabemos hasta ahora. Mañana puede aparecer un pedazo de hueso, una losa, una baldosa, que desvirtúe una teoría o la adelante 1000 años. Eso siempre puede ocurrir porque la arqueología es provisional y de todas maneras es una interpretación sobre lo que nosotros hasta ahora vamos entendiendo acerca del proceso de civilización humana. Sobre esa base empezamos. Entonces uno dice, bueno, si el registro escrito, el primer registro escrito, surge en Mesopotamia, en el dolorosísimo país hoy día de Irak, allí donde se está librando un conflicto tan aterrador, fue donde surgió todo el concepto de civilización de la especie humana. Eso hace mucho más trágico todo lo que está pasando, porque hace que muchas cosas se pierdan irremediablemente en toda esta barbarie que hoy vuelve a atacar de nuevo a Irak. Allá surgieron las civilizaciones. Entonces uno dice, bueno, pero si surgieron allá, si ese es el principio de los tiempos, ¿por qué duramos tanto rato sin saber qué había pasado allá? ¿Por qué nosotros no tenemos un registro como los egipcios, que hemos encontrado desde siempre su paso por los templos? Un buen rato no supimos qué decían sus jeroglíficos, pero lo pudimos encontrar. ¿Por qué no tenemos de ellos un registro como el que tenemos de los griegos, cuya historia nos viene tan, digamos, tan completa y nos influencia tanto hasta el presente? Porque esta gente tenía otra manera de organizar sus ciudades. Ellos no tenían ni la impresionante piedra de los egipcios, ni el mármol de los griegos. Ellos tenían unas tablitas que se llamaban tel, unas tablillas que hacían montañitas, montañas artificiales. Sus ciudades estaban construidas en ladrillo. Eso es mucho más efímero en el paso del tiempo que las impresionantes piedras de los egipcios o el mármol de los griegos, por un lado. Por otro lado, en estos países llegó el Islam y llegó el cristianismo. Y tanto la influencia del Islam como la influencia del cristianismo partieron desde su llegada como punto de referencia de su historia y dejaron atrás lo que hubiera existido. Entonces, por eso durante muchísimo tiempo no supimos qué había antes. Cada uno de estos dos comienzos son únicos, o sea, cada uno cree que ha inventado el mundo a partir del momento en que llegaron. Entonces, por eso también hay una distancia. Por el otro lado, Oriente y Occidente durante mucho tiempo estuvieron desconectados por guerras y conflictos, lo que hace que del lado de Oriente nosotros sepamos durante mucho tiempo muy poco. La influencia griega para nosotros fue tan grande que parecería que ellos son el comienzo y el final del mundo, y sí son unos duros, pero el mundo estaba inventado antes. Entonces vamos a empezar por romper el silencio que había, este manto de misterio que durante mucho tiempo cubrió Mesopotamia. Y ese manto de misterio se va a descorrer en el siglo XIX. En el siglo XIX empieza una fiebre enloquecida por descifrar los enigmas del pasado. En su momento lo veremos por qué el siglo XIX tiene tanta necesidad de inventar el futuro
y de conocer el pasado. Pero el asunto es que es en ese momento, y solo en ese momento, o sea, realmente hace muy poco, para la cantidad de siglos que vamos a cubrir en nuestro relato, que se saben las cosas que se sabe de Mesopotamia. Entonces resulta que ya había habido un antecedente, que era cuando Champollion había descifrado la piedra Rosetta que nos daba el acceso al significado de los jeroglíficos en Egipto. Eso fue durante la campaña de Napoleón, entre 1804 y 1805. Pero lo que va a pasar aquí también es descifrar ese otro pedazo que nos era completamente desconocido. Entonces, poco a poco van empezando a mirar cómo son los planteamientos. Entonces, hay un cónsul francés en Irak, que le da por tratar de averiguar cuál es el origen histórico de excavación de las historias de la Biblia. Se va para Irak, empieza a mirar de qué están hechas las casas. Ve que las casas tienen unos materiales raros. Le pregunta a la gente, ¿dónde sacó eso? De allí. Y bueno, ¿y de allí qué? Pero nadie le dice, ¿y eso hace cuánto? Hay rato. Entonces el hombre va caminando a ver de dónde sacaron todo eso. Y de repente hay un personaje árabe que se va detrás de él, pero intenso, intenso. Todo el tiempo lo persigue, le dice que él sabe de dónde sacan esas tablillas, pero él no le cree por lo, digamos, por lo pegajoso, por lo intenso. Finalmente decide pararle bolas. Y cuando decide pararle bolas va a donde el tipo dice que están las tablillas. Y cuando va donde el tipo dice que están las tablillas, va a encontrar a Nínive, la ciudad de Nínive. Entonces empieza a ver que sí existen realmente los relatos y ahí empieza todo el ciclo de las excavaciones. Entonces, por un lado, empiezan a descubrir Nínive. Por otro lado, las tablillas cuneiformes habían sido descifradas mucho tiempo antes, 40 años antes, por un profesor en un pequeño pueblo alemán. El profesor se llamaba Gottfried y en una borrachera un día apostó con los amigos que él iba a descifrar esas tablillas cuneiformes que estaban empezando a llegar a los museos. Entonces los amigos dijeron, sí, cómo no. Y el hombre se puso en la tarea. Entonces empezó a pensar lo siguiente. Es una tablilla convexa y es una tablilla que se hace en arcilla y se va a meter al horno y se hace con un punzón. Entonces eso tiene unas restricciones. Primero, tiene que hacerse en un lenguaje sumamente sencillo, porque la escritura se inventó para llevar la contabilidad de los imperios, para constatar el paso de los pueblos, para enseñarle la cultura a la gente, para enseñar a los niños a leer, para cosas eminentemente prácticas. Luego, si se inventó para eso, tiene que ser sencillita o hubiera desaparecido. Entonces el hombre hace la prueba con un punzón sobre una arcilla fresca y eso le da una cierta dirección. No le puede dar de cualquier manera porque no es práctico. Entonces eso parecen como paticas de gallo. La metí al horno y tal y le da. Entonces en ese momento dice, bueno, ahora, ¿qué es lo que los hombres más escriben? Normalmente los linajes. Yo, rey de no sé quién, hijo de Sisemar, ese cuento lo echan todos. Entonces empieza a buscar la repetición de nombres que le empieza a dar los linajes. Y empiezan a descifrar las tablillas. Estas historias son una mezcla de los aventureros que hicieron las más impresionantes proezas y los ratones de biblioteca que sin haber abandonado nunca su pueblo, se sentaron a descifrar los códigos de la humanidad y unos y otros nos van a arrojar la luz sobre el Tigris y el Éufrates para saber qué pasó en Mesopotamia. Entonces el hombre tiene las tablillas, acaban de descubrir Nínive y empiezan a descubrir Eridu, la primera de las ciudades que se cree que han existido. Eridu queda a mitad de camino de Mosul. O sea, todas estas ciudades quedan tan dolorosamente cerca a los sitios del conflicto, los jardines colgantes quedaban a 90 kilómetros de la ciudad de Mosul, Nínive quedaba también cerquita de Mosul. O sea, en los sitios donde se han dado los combates más duros surgió el jardín del Edén, surgió la primera civilización, los trazados urbanos. Es increíble la cantidad de cosas que sucedieron en esas tierras que hoy están tan supremamente afectadas por la geopolítica. Entonces, cada uno va poniendo un pedacito y va descubriendo. Por un lado está en la medialuna fértil el Tigris y el Éufrates, pero a un lado, hacia el oriente, está otro punto de civilización que es importantísimo y que a medida que vayamos contando se va a volver más y más importante, que son los persas. Entonces, los persas, que son también unos pueblos muy antiguos, son, digamos, límites de los dos imperios, de las dos civilizaciones.
Entonces también empiezan a buscar a los persas o iranios. Esta gente de Sumeria que estamos contando, y de Nínive y de Asiria, ahí estamos aproximadamente contando 4500 años antes de Cristo, que es el registro más antiguo que tenemos de la escritura. Y después vamos a encontrar a Babilonia 2500 años antes de Cristo. Y luego nos vamos a encontrar con los persas, que son también muy antiguos, y así vamos configurando el mapa de las antiguas culturas. Entonces, cuando van encontrando esto, con los persas, siguen las investigaciones del siglo XIX, van a hacer una cosa increíble. Un tipo inglés que se llama Robertson, en la época en que no existía la aviación, ni los piolets, ni todos los instrumentos que hoy existen para el alpinismo, se va a amarrar en la mitad de un monte, colgado de unas cuerdas, de frente al abismo, y ahí va a encontrar una inscripción de Jerjes y de Darío, y toda la comprobación de las tablillas que estaban en las bibliotecas. Y como ya las conocíamos, ya conocíamos el lenguaje, entonces empiezan los orígenes de la civilización de los persas. Y así va encontrando cada uno un pedacito. Entonces, cuando empiezan a llegar las tablillas, hay un tipo que se llama John Smith, o sea, el nombre más anodino, tipo sentado en la biblioteca, nunca ha salido de allá. Y ese hombre empieza a descifrar las tablillas, a estudiarlas. Porque lo que se hace cuando llegan todas esas excavaciones es que usted le saca una copia en papel para que investiguen y descifren. O sea, usted no trabaja sobre la pura tablilla porque la desbarata. Entonces empieza el hombre con las paticas de gallo a ver qué era lo que decía. Se encuentra una cosa que se llama la primera leyenda de la historia humana. Es la leyenda de Gilgamesh. Cuentan que existía un gobernante que había construido grandes edificaciones, que era un hombre de estado, pero que era un tipo sumamente montador y harto, que se llamaba Gilgamesh. El pueblo al que él mandaba empieza a saturarse de su increíble poder y pide a los dioses que le manden a alguien que le haga un contrapeso. Entonces le mandan a un personaje que se llama Enkidu, entre humano y bestia, o sea, una cosa así como un límite. Entonces después le mandan a una mujer para que lo ponga como medio hecho para que pueda salir a la calle, porque este hombre era bastante salvaje, y se lo ponen a Gilgamesh. Él y Gilgamesh, en lugar de convertirse en enemigos, se vuelven llavería. Para arriba y para abajo andan de cacería, jugando toda la dicha. Y resulta que la diosa Ishtar se enamora de Enkidu y empieza a pretender sus favores, y Enkidu comete un error absolutamente garrafal, la rechaza. Es peligrosísimo rechazar a los dioses. Es una de las cosas más miedosas que puede pasar porque sus venganzas son terribles. Entonces ella, viendo que la había rechazado, que ella se enamoró de Gilgamesh y Gilgamesh la rechaza, entonces ella le va a dar a él, en el punto más duro, en su amigo. Va a inocular al amigo Enkidu con un veneno que no pueda salvarlo. Entonces Gilgamesh hace una travesía gigantesca hasta encontrar unas plantas en el fondo de las aguas. Y al encontrar las plantas en el fondo de las aguas regresa, pero para el momento en que llega, ya Enkidu ha muerto. Entonces él queda solo y sumamente triste. Luego se va a enamorar de una mujer y va a tener con ella una historia muy bella, y tin, se le muere la mujer otra vez, ¿no? Entonces el hombre queda muy aburrido con el tema de la muerte. Este tema de la muerte me parece cansón. Toda la gente que quiero se va. Entonces empieza como a buscar la inmortalidad, y hasta ahí estaba descifrado. Entonces John Smith, que se la pasaba solo en la biblioteca, dijo: yo voy a conocer la segunda parte de la leyenda. Un periódico ofreció una suma de dinero para el que fuera a buscar e encontrar la segunda parte de la leyenda. Y el hombre dice, va para esa. Nunca había salido ni del museo, ni de la ciudad, ni nada. Se va para Irak, para Mesopotamia, a buscar la segunda parte de la leyenda en las tablillas cuneiformes que están en los tels, estas montañas hechas de estas tablillas. Se va para allá. Entonces me dice, mucho loco, ¿no? Una cosa que es extraordinaria sucede. El hombre, en el primer montículo de tel que va a encontrar, empieza a tomar las tablillas y empieza a leerlas, y ahí, en la primera entrada, en el primer intento, encuentra la segunda parte de la leyenda. La casualidad es tan grande, la probabilidad de encontrarla es tan absurdamente imposible, que casi que quisiera Gilgamesh que desde el fondo del tiempo los seres del futuro descifraran su leyenda y se la hubiera puesto ahí de papayita, porque de otra manera es casi imposible explicar cómo en el primer montículo estaba la segunda parte de la leyenda.
Entonces se va con la segunda parte de la leyenda y se sienta a descifrarla. Cuando la va a descifrar, encuentra que Gilgamesh se va a tropezar en su travesía buscando la inmortalidad con un personaje que le dice, usted conoce la inmortalidad, dice, en general la inmortalidad es un tema de los dioses. O sea, eso para nosotros es muy complicado, pero le puedo decir una cosa. Yo fui enviado por un dios Enlil, que me dio la posibilidad a mí y a mi mujer y a mis hijos de salvarnos de una inundación, de un diluvio que habría de mandar para castigar a la raza humana por sus defectos. Entonces a mí me dio, o sea, yo no lo llamaría inmortalidad, pero digamos tuve la posibilidad de sobrevivir a eso. Y le empieza a contar. Le dice, bueno, ¿cómo le parece? Llovió durante 7 días y 7 noches, y yo estuve navegando hasta que un día paró la lluvia y yo vi un monte a lo lejos. Entonces mandé un cuervo, mandé una golondrina y mandé una paloma a ver si regresaban, y no regresaron. Entonces yo descubrí que efectivamente ahí había tierra de alguna manera. Entonces empiezan a contar toda una disertación sobre la inmortalidad. Gilgamesh no va a encontrar la inmortalidad, es solo para los dioses. La soledad lo afligirá, pero entenderá muchos secretos del corazón humano en su búsqueda de la inmortalidad. Esa es la primera leyenda en la historia humana. Ahora, el tema es que esta leyenda está hablando del diluvio. El diluvio está citado en la Biblia, pero esta leyenda tiene 2500 años antes. He ahí, digamos, el misterio. Está situada 2500 años antes del relato bíblico. Entonces, digamos, a medida que van apareciendo cosas, nos van quedando unas certezas y unas dudas. Va apareciendo la primera leyenda en la historia humana. Esto fue lo primero que se escribió. La otra cosa es que después de que John Smith descifra la leyenda, después de que la completa y ya la deja lista y estructurada, dura 3 años haciendo eso, a los 3 años muere intempestivamente, como si esa hubiera sido la misión de su vida, como si para eso lo hubieran traído a este mundo, y dejó lista y escrita la leyenda de Gilgamesh, descifrada de la antigüedad. Entonces después de eso hay un tipo que se llama Caldaway. Caldaway se va otra vez para allá, y entre el Tigris y el Éufrates va a encontrar las claves de una ciudad que se llama Babilonia. Entonces, Babilonia, los griegos la llamarían Babil, los judíos la llamaban Babel. Él lo que va a encontrar dentro de las excavaciones es un templo de culto que se llama un sigurat. Los sigurats son unos templos gigantescos. Este sigurat en particular es muy grande y estaba sobre un valle plano, se distingue muchísimo. Parecería que tocara el cielo. A ese sigurat los judíos lo llaman Babel, la torre de Babel, y es Babilonia. Eso estaba hecho para un dios que es Marduk. Marduk, en un poema que se llama Enuma Elish, le va hablando a los astros, y a medida que le va hablando a los astros, con su palabra, los astros van ocupando un lugar en la bóveda celeste, creando las órbitas, las constelaciones y el mundo de las estrellas. Ahí en Babilonia es donde esta gente va a desarrollar la astronomía. Esto es un desierto plano, ahí no hay mucho que se mueva. Si usted no conoce los movimientos del cielo, no se puede orientar. Así que la gente de Babilonia, en lo primero que van a desarrollarse muchísimo es en la astronomía. Y de esa manera nos vamos a encontrar con la famosa Babilonia. Babilonia es contemporánea también de los persas. Babilonia es muy posterior a Sumeria, como 2000 y pico de años posterior a Sumeria, pero también es parte de los ciclos de civilización de la misma media luna fértil. Si uno dice, ¿por qué pasa tanto ahí? Porque alrededor es desierto, y ese pedacito entre el Tigris y el Éufrates es el único pedacito donde se puede cultivar. Entonces es como un corredor, como un punto de paso, porque todo el mundo tiene que pasar por allá. Eso quiere decir que los imperios no duran mucho, porque siempre viene alguien que los desaloja, y luego los otros vuelven y se acomodan, y otra vez se vuelven imperios. Entonces, en esa zona hay una densidad histórica enorme, y mientras tanto se han ido inventando cosas. Entonces, Caldaway encuentra Babilonia, y lleva las tablillas, y cuando lleva las tablillas y empiezan a descifrarlas, todas ellas preservadas por las arenas del desierto, cuando empiezan a descifrarlas se van a encontrar el primer código, el primer texto escolar, el primer diccionario, se van a encontrar la primera contabilidad, y cuando empiezan a leer qué dicen las tablillas hablan, los padres se quejan
de que los hijos ya no los respetan. Estamos hablando del año 4500. Se quejan de que los hijos no los respetan, están hablando de cómo enseñarle a los niños, hay poemas de amor, hay canciones épicas, y cuando empiezan a leer las tablillas de la antigua Babilonia, descubren que el hombre es el mismo desde los comienzos de los tiempos, que le preocupan las mismas cosas, que habla de la educación, del amor, de la contabilidad, de las epopeyas, de los sueños, de las esperanzas, lo mismo que hoy se habla, lo mismo que hoy se escribe, pero en tablillas cuneiformes, borradas por millones de años en el tiempo. Entonces, ahí descubrimos qué tan actual es ese mundo que crearon ellos. Ese mundo es un mundo urbano. A pesar de que ellos viven de la agricultura, en Babilonia había ciudades, en toda la Mesopotamia hay ciudades, o sea, porque después cuando nos aparezcan los egipcios, de todas maneras, ellos son una cultura agrícola, alrededor del cultivo del Nilo. Pero estos tienen ciudades. Por eso el primer concepto de urbano está en Mesopotamia. Entonces van desarrollándose allá los trazados, que tienen toda la estructura de las ciudades, de las bibliotecas, de todo, digamos. Hay un nivel ya muy alto de comprensión del fenómeno de civilización humana en la temprana época del comienzo de los tiempos en Mesopotamia. Y solo nos vamos a enterar hasta el siglo XIX, que es cuando empiezan todas las excavaciones en la zona y empiezan a conocerse las verdades y las historias de esos pueblos. Entonces, desde ahí parte nuestro relato. Ahí tenemos matemática, tenemos astronomía, tenemos una formación religiosa muy profunda, tenemos una arquitectura sorprendente. Decían que los jardines de Babilonia se habían hecho con más de 50.000 ladrillos. O sea, hay historias fascinantes. Mucho tiempo después, en la era del petróleo, Saddam Hussein habría invertido una gran cantidad de dinero en la reconstrucción de la antigua Babilonia, dejándola lista para que el mundo la conociera, que casi que le ha quedado como una Disneylandia, pero a la final era lo más que había podido hacer. Y resulta que cuando eso sucede, en ese momento empiezan las guerras que no han terminado todavía. La guerra contra Irak primero, la guerra contra Irán, después la guerra del Golfo, la primera. Entonces todo eso se desaparece sin que lo hayamos podido ver, ni en su versión hollywoodense de Hussein, ni en su versión arqueológica natural. Una pérdida absolutamente imposible de solucionar en nuestro esquema del conocimiento del mundo, tanto para preservarla, tanto para conocerla, y en las guerras las acaban. Todas estas historias y los leones de Persia y todo eso fueron llevadas a Inglaterra, que en el siglo XIX era realmente la reina del planeta Tierra, en una exposición que se llamaba la Gran Exposición de Londres. Cada más o menos 50 años los seres humanos hacen una exposición en donde muestran hasta dónde van en su proceso de desarrollo, como Expo Sevilla. Cuando se hizo la Gran Exposición de Londres de 1850, un hombre se llevó los leones así, físicos, los leones enormes, alados y todo eso, para Hyde Park, que era la exposición en una cápsula de cristal grande, en una casa de cristal. Cuando terminó la exposición, lucidísima además, se lo llevaron para un sitio que hoy es el Museo Británico. Entonces, ¿dónde está la antigüedad? En el Museo Británico. ¿Qué se hicieron las antiguas civilizaciones? Están en la sala 1 y en la sala 3. Están en el Museo del Louvre, en París. Están en el Pérgamo, en Berlín. Y es allá, en las grandes capitales del mundo industrializado de hoy, donde se encuentra la antigüedad, porque en los lugares de donde proviene, muchas cosas ya no están. Entre las guerras y el saqueo, a estos pueblos son remanentes de un gran pasado. Entonces, empezamos por Babilonia. Después de Babilonia, hay a ambos lados, al oriente de Babilonia y al oriente de Mesopotamia. Mesopotamia se nos divide en la parte sur, que es Sumeria, y la parte norte, que es Acadia. La parte sur nos corresponde al país de Irak, la parte norte nos corresponde al país de Siria. Es decir, lo que hoy es Siria era parte de Mesopotamia y correspondía a los acadios. Entonces, aquí van a estar los sumerios, los asirios, los acadios, los caldeos, ¿sí? Todo ese combo son las culturas de la media luna, los pueblos del Tigris y el Éufrates, y lo llamamos Mesopotamia porque está entre dos ríos. Ahí empieza lo que hasta ahora conocemos como civilización. Al oriente van a estar los persas, hacia el año 2500 a.C., y al oriente de Mesopotamia, ¿verdad? Y al occidente de Mesopotamia va a estar un pueblo que es completamente atípico, porque todas las civilizaciones, la de la Midereuna fértil, la de la meseta de Irania, la del país de los arios,
van a conectarse con otras civilizaciones que van saliendo a medida que van pasando nuestros relatos, todas alrededor de los ríos. Entonces, lo que es Persia va a ser un punto de contacto entre Mesopotamia, China e India. O sea, el lejano, lo que llamamos lejano oriente, se va a conectar con lo que llamamos Oriente Próximo a partir de esa conexión gigantesca que son los persas. Entonces, eso hace que toda el Asia, de alguna manera, vaya teniendo cada una noción de la otra. Pero hay un caso fascinante, sobrecogedor, maravilloso, que nunca dejará de provocarnos toda clase de enigmas, es que estos están completamente aislados, no entran en contacto con nadie, todos se lo inventan solitos, nadie pasaba por allá, que son los egipcios. O sea, de alguna manera todos los demás pueblos están conectados, y luego cuando ya empiezan las rutas, y la ruta de la seda y todo, pues ya cada uno de estos pueblos va a tener una referencia muy clara de la existencia del otro. Pero los egipcios no. Los egipcios aparecen en nuestro relato hacia el año 3500 a.C., es decir, se quedarían situados unos 500 años después de lo que conocemos de Mesopotamia, en nuestro provisional conteo del tiempo. Esto a nivel de excavación. A nivel de astrología, de las estrellas que había en esa época, el conteo nos da mucho más atrás. Pero en los términos de historia contamos desde la excavación. Es que no es el único término. Los chinos, por ejemplo, tienen dinastías mitológicas mucho antes de excavaciones. Pero la excavación nos da más o menos desde el año 3500 a.C. Entonces, allá los egipcios tienen un don. Ellos van a tener una fe profunda en los dioses, porque los dioses se han portado con ellos de maravilla. Los dioses les han dado una cosa que les va a hacer la vida maravillosa, y es el Nilo, el don del Nilo. Una vez que los egipcios aprendan a manejar las aguas del Nilo, aprendan a manejar la sequía, los ciclos de sequía y los ciclos de inundaciones, y aprendan a cultivar la tierra con ese limo fertilísimo que queda en las orillas cuando se seca el río, ahí están hechos. Entonces ellos van a durar 27 siglos, a diferencia de la gente de Mesopotamia, que eso era de un movimiento, entonces duraban un ratico y luego llegaban los otros y luego llegaban los otros. Esta gente nadie la perturba. Por allá cuando aparece alguien, ellos ya hace rato hayan pasado el imperio antiguo. Entonces ellos van a tener 27 siglos. Luego el tema de la inmortalidad para un egipcio es una cosa común y corriente, porque es que ellos sí la vivieron y ahí están. Entonces ellos van a desarrollar toda una cosmovisión, primero muy amable con los dioses, porque los dioses con ellos son chéveres. Los dioses les dan alimento, los dioses les dan agua, los dioses les dan toda una proyección del mundo, así que no hay problema. Entonces los egipcios empiezan a desarrollar su gran civilización desde el alba de los tiempos, cuando empiezan a controlar las aguas. Una vez que lo hacen, empiezan toda su relación cósmica. Entonces, por ejemplo, ellos tienen pues los grandes dioses, que son los de la ultratumba, tienen un mito fundacional. Isis y Osiris van a ser los grandes dioses, pero Set, que es un hermano de Osiris, va a matar a Osiris, lo va a desmembrar, lo va a enterrar por todo el imperio. Entonces, en ese momento, Isis va a recoger todos los pedazos del cuerpo de su esposo y los va a reconstruir, y va a tener un falo de barro, y con él va a tener un hijo que se llama Horus. Horus, que es este dios halcón, es el punto de contacto entre lo divino y lo humano, y es el que le da el carácter divino a los faraones. Esta gente empieza a construir las pirámides desde el imperio antiguo. Hay muchos misterios en cuanto a los egipcios, porque cuando tenemos excavaciones, cuando tenemos ya los primeros hallazgos arqueológicos, cuando tenemos las pirámides y cuando tenemos la esfinge, que es más vieja todavía, esto ya es hace muchísimo tiempo. Ellos se vinieron cocinando. En la historia los pueblos se cocinan en la sombra y de repente se hacen visibles. Entonces, cuando ellos aparecen, su grado de desarrollo es altísimo, ya desde el principio de los tiempos. Si uno dice, bueno, pero ¿a qué hora se inventaron semejante rollo? Y no le contaron a nadie que cuando aparecen hacen las pirámides, los templos, es una cosa impresionante. No sabemos cuánto tiempo duró cocinándose la civilización egipcia antes de hacerse visible a través de las pirámides. Ellos intentan hacer pirámides, primero hacen unas escalonadas,
que son hasta que le llega la estea a la pirámide como es. Hay una que se les cayó por completo, la pirámide de Naidum, y empiezan los arquitectos a crear las grandes pirámides y empiezan a desarrollar una civilización basada en el concepto de la muerte, pero la muerte entendida como lo más preciado de los momentos más maravillosos de la vida. O sea, para ellos la muerte no es un castigo, ni es de ninguna manera un tormento. Para ellos la muerte es una prolongación, es la gloria, es la eternidad. La única condición es que usted tiene que haber nacido en el suelo de Egipto. Por eso, en la famosa novela de Mika Baltari, Sinoé el egipcio, Sinoé tiene que regresar a Egipto porque si llega a morir fuera, como un extranjero, pierde el contacto con la inmortalidad. Entonces ellos creen que, digamos, no es que crean, cuando uno dice que ellos creen es como si nosotros sí supiéramos, nosotros tampoco sabemos. Para ellos el cuerpo y el alma se separan y cada uno emprende un viaje. El alma se va a encontrar con una pesa en la cual el corazón se va a equiparar a una pluma. El corazón tiene que ser tan ligero como una pluma, no en términos físicos, sino en términos de las pesadumbres del alma. Es decir, usted tiene que terminar en la vida todos los asuntos que tiene que arreglar para que se lleve el corazón liviano, para que se lo lleve fresco, ¿sí? Porque si no, si su corazón va apesadumbrado, va lleno de, entonces le pesa más que la pluma y viene Anubis, que es el que toma esas medidas, y lo deja por ahí y no lo lleva al viaje al inframundo, donde viene la barca que lo va a llevar hacia el mundo de la inmortalidad, donde lo está esperando Horus, que es precisamente por su misma condición el Dios que establece este límite entre la vida y la muerte, después de los juicios. Entonces ellos tienen toda esa inmortalidad, sus tumbas están llenas de todas las cosas maravillosas que ellos necesitan, están llenas de sus pinturas, de sus amigos, de las cosas que más les gustaban, porque más adelante, después de que se dé ese ciclo, el alma y el cuerpo se van a volver a encontrar en el cuerpo físico. Y es allí donde van a empezar ya, digamos, el ciclo el tiempo de la inmortalidad. Por eso la momificación es importantísima. Entonces, ahora, ellos tienen una manera de disecar toda la técnica de momificación en donde sacan unas determinadas vísceras. El corazón, el hígado, el cerebro lo sacan por una técnica donde va saliendo por la fosa nasal sin tocar el cráneo, lo van sacando. Y eso lo van a poner en un cenotapio, que son las vasijas donde están las vísceras. Y mientras tanto van momificando el cuerpo. Lo curioso es que cuando un chacal ataca a un ser humano en el desierto, y el chacal es otro de sus grandes dioses, solo se come esos pedazos del cuerpo, las vísceras, el corazón. Parece que la idea del chacal fuera como tan apropiada para la inmortalidad, que el proceso de disección pasa por la manera como los chacales se comen a los hombres cuando están en el desierto. Entonces, por eso el cuerpo se necesita intacto, porque al cuerpo va a volver el alma, y el alma va a estar en la eternidad. Al lado de la antigua Alejandría, lejana todavía a nuestro relato, al lado del faro de Alejandría, hay un faro que no tiene ninguna luz ni tiene ninguna ventana. Y alrededor del faro hay una cantidad de tumbas, una inmensa cantidad de tumbas. Dicen que ese faro ciego estaba allí para iluminar a las almas que retornaban a los cuerpos para entrar en el ciclo de la inmortalidad. Los egipcios llegan a constituir una sociedad tan compleja, en donde a todo el mundo le ponen oficio. O estamos cultivando la tierra cuando estamos en tiempo de cosechas y en tiempo de sequías, o estamos haciendo pirámides y estamos haciendo obeliscos en tiempo de inundaciones. Todo el mundo tiene un oficio, un oficio sagrado, porque quien hace templos, quien ayuda a construir templos y quien ayuda a construir pirámides y quien ayuda a construir obeliscos, está contribuyendo a la divinidad del faraón y a su propia inmortalidad. O sea, hay un trabajo permanente, hay un trabajo que tiene un sentido cósmico, hay un trabajo que le da un orgullo y una pertenencia a los egipcios, que los mantiene ocupados todo el tiempo. Se les puede pagar porque hay comida, siempre va a haber comida, porque el gran y poderoso Nilo se encarga de que los egipcios siempre vayan a comer. Entonces, esta sociedad logra tempranamente unos ejes de civilización tan poderosos que sencillamente se hacen eternos. Entonces vendrá el imperio antiguo, el imperio medio,
el imperio nuevo. Y cuando empiezan a tener contacto con alguien, ya hace más de 1500 años han desarrollado una civilización. Por eso su caso es absolutamente misterioso, por el aislamiento, porque es que ellos tienen el desierto al lado y lado. Por un lado viene la tierra roja y el otro lado viene la tierra fértil, que es la del Nilo, y el Nilo tiene todas las tres partes. El Nilo nos arranca desde el Mediterráneo, atraviesa el país que hoy es Egipto, atraviesa todo el país de Sudán, que es muy grande, y va a llegar después hasta el lago Victoria, donde nace el Nilo. Esto fue un problema que también se resuelve en el siglo XIX, del nacimiento del Nilo, porque durante tanto tiempo fue un misterio que cuando alguien estaba buscando lo imposible, se decía que era como estar buscando el nacimiento del Nilo. Stanley y Livingstone, Spex y Burton van a emprender unas expediciones dolorosísimas con unas historias de aventuras para entender el nacimiento del Nilo, y cada uno va a tener la razón, porque nace en varias partes, porque son varios lagos conectados. Es un complejo de lagos donde van saliendo diferentes brazos del río. Entonces cada uno lo descubría y decía que había descubierto el nacimiento y el otro decía que no era ahí. Solo hasta cuando exista la aviación y empiece la fotografía satélite, se va a poder comprobar que sí habían encontrado el nacimiento del Nilo y que la razón de la zozobra era que eran desde varios sitios donde nacía. Pero estos son unas expediciones absolutamente increíbles. Entonces están los egipcios dándole la vuelta al globo terráqueo por una parte, y por el otro lado las civilizaciones hacia el oriente. O sea, toda nuestra historia empieza hacia el oriente. ¿Dónde está Mesopotamia? Está Egipto. Entonces ahora nos vamos donde los persas. Los persas poco a poco van a desarrollar la primera estructura administrativa compleja que ellos van a tener, porque ellos eventualmente van a pasar por encima de todos los demás pueblos y van a crear un imperio muy grande que se las va a ver hasta con los griegos más adelante. Entonces, los egipcios, como duran tanto, son contemporáneos de todo el mundo. Mientras están los egipcios, vienen y van todos los imperios. Ellos vieron todos los soles nacer y morir, por lo que van a durar tanto. Entre los egipcios y entre los de Mesopotamia hay pueblos corredores. Esos pueblos corredores son la tierra de Canaán. Los pueblos de Canaán, los que están en el lado de la montaña, son los hebreos. Los que están en el lado del mar son los fenicios. Y estos pueblos vienen a aparecer más o menos hacia el año 1900 antes de Cristo. O sea, mucho tiempo después de la media luna, pero mucho tiempo atrás en nuestro propio relato. Dicen de los egipcios que el hombre le teme al tiempo y que el tiempo le teme a las pirámides. Dicen de los egipcios que eran antiguos aún para los antiguos, que habían empezado en el alba de los tiempos. Esta gente no es tan antigua comparativamente hablando con Mesopotamia y Egipto, pero son viejos. Entonces ahí está la tierra de Canaán, que es la que nos da los fenicios. Los fenicios actualmente son Líbano y los hebreos actualmente son Israel y Jordania, digamos una parte fundamental de todo esto. Y ahí había otros pueblos que eran los nabateos, y los nabateos van a construir una ciudad secreta en donde se van a poder refugiar. Una de las maravillas más grandes que el hombre se puede imaginar, Petra, en el actual país de Jordania, queda la ciudad invisible de los nabateos, secreta durante milenios, que un investigador suizo, disfrazado de mendigo, camuflado entre las caravanas, va a descubrir en el siglo XIX. También un día el hombre va caminando y frente a sus ojos aparece la gruta de Petra con su piedra rosada y el sol sobre ella, y el hombre no se la puede creer. Ahí hay amorritas, ahí hay nabateos, ahí hay fenicios, ahí hay hebreos, en esa zona de Canaán, que es pequeñita, pequeñita, pequeñita. Ahí está el pueblo de los cananeos. Dicen que vienen los palestinos, otros dicen que vienen del mar, de los filistinaes, otros dicen que son árabes cananeos. Entonces ellos también aparecen en esa zona entre los dos imperios, y solamente pueden brillar cuando ahí los dos imperios están en crisis, porque si no les pasan por encima a todos. Entonces los hebreos vienen de los relatos bíblicos, vienen de Adán, vienen de Eva y vienen de la estirpe de Abraham. Entonces Abraham tiene dos hijos. Primero tiene su esposa, que es Sara, y una esclava egipcia, que es Agar. Cuando Sara no puede tener hijos, él tiene un hijo con su esclava Agar. Y ese es el primer hijo de él, que se llama Ismael. Y al poco tiempo Sara, aún después del tiempo de fertilidad, queda embarazada y va a tener a Isaac. Cuando nace el niño de Agar y Sara no puede tener hijos,
El tema en la carpa se le vuelve imposible a Abraham. La lora que le dan las dos es gravísima. Entonces él lo que va a hacer es que lleva a Agar bajo su protección al desierto. Le dice, tú no puedes convivir conmigo, pero yo te estoy protegiendo y te vas para el desierto. Ella va a ir en su travesía al desierto y dicen que un día no había agua y ella estaba desesperada con su niño y ella le dio 7 vueltas a un lugar, el agua brotó como un milagro. Dicen que esas son parte de las 7 vueltas de la Kaaba que se tienen que dar cuando se celebran las peregrinaciones en el mundo del Islam.